Hola, ¿cómo van? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de unos de los temas más importantes para entender el conflicto armado en Colombia. Pero lo vamos a poner de una manera para no enredar a nadie, con lenguaje pulido pero fresco. Exacto, hoy vamos a meternos en el macrocaso 07 de la JEP, pero antes de entrar a este cuento, toca que aclaremos quiénes eran las FARC-EP, qué es exactamente la JEP y qué pinta tiene todo esto dentro del acuerdo de paz. Pónganse en cómodo, respiren profundo. Eso es historia de Colombia, pero contada bacano. ¿Quiénes eran las FARC-EP? Arranquemos por lo básico. Las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, surgieron en 1964, en pleno lío entre el campo y el Estado. Sí, las FARC nacieron en un contexto donde los campesinos decían: oigan, acá no hay presencia del Estado, no hay garantías, no hay seguridad, no hay nada. Y en medio de esas tensiones surgió esta guerrilla, que al principio tenía una narrativa agraria, pero revolucionaria, antiestatal. Pero ojo, con esto, aunque empezaron con ese discurso campesino, con el tiempo se convirtieron en el grupo guerrillero más grande del país y también en un actor armado responsable de violencias gravísimas, secuestros, desplazamientos, reclutamiento de menores, minería ilegal y ataques contra la población civil. Y algo técnico pero importante: en estudios de conflicto armado se les considera actor armado no estatal, con estructura militar, mando vertical y presencia territorial durante décadas. Claro, una organización que al final terminó metida en dinámicas de guerra, economías ilícitas y confrontamiento directo con la fuerza pública. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Dimensionen. Esta confrontación duró más de 50 años, digamos, medio siglo de guerra, medio país marcado por eso, entonces como que... Y por eso, cuando se llega al acuerdo de paz, uno de los puntos era, bueno, ¿cómo metemos a esta gente a un proceso serio de justicia y verdad? Y ahí es donde aparece la G, de la que ya vamos a hablar, pero antes cerremos esta parte. En pocas palabras, las FARC-EP fueron la guerrilla más grande y con mayor impacto humanitario en el conflicto armado de Colombia. Entonces vení, contá. ¿Qué es la FARC? No, ¿qué es la G? ¿Qué es la... Bueno, entonces ahora sí, como dice mi compañero, ¿qué es la JEP? La Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del sistema de justicia que salió del acuerdo final. Es una justicia transicional, que no es la justicia normal del día a día, sino la justicia especial para sociedades que salen de guerras largas. ¡Epa! La justicia transicional busca verdad, responsabilidad y reparación, pero también reintegración para los actores de la guerra. Puede dejar las armas y pasar a la vida civil. La JEP tiene tres grandes objetivos. Uno, esclarecer la verdad completa. Nada de verdades a medias. Aquí se exige que los comparecientes cuenten cómo funcionaba su estructura, qué órdenes hubo, quién autorizó, el qué. Como quien dice, quién dio la orden. Aplicar sanciones restaurativas. No son sanciones de cárcel tradicional, pero sí son sanciones estrictas con trabajos de reparación, restricciones de libertad y proyectos para las víctimas. Eso se le llama los TOA. Garantizar que no se repita. Eso implica reconocer patrones, responsabilidades y causas profundas del conflicto. Y algo clave es que la G investiga no solo a los ex integrantes de la FARC-EP, sino también a miembros de la fuerza pública y civiles que hayan participado de manera determinante en este grupo, en estos campamentos, en este grupo. Claro, porque la idea es entender todas las caras del conflicto, no solo una. La G funciona por medio de macrocasos, que son investigaciones grandes sobre temas específicos: secuestro, reclutamiento, violencia sexual, ejerciones extrajudiciales y, en nuestro caso de hoy, lo que pasó en el macrocaso 07, relacionado con la resistencia a la implementación de los acuerdos y la violencia contra firmantes. ¿Qué fue el acuerdo de paz? Bueno, y todo esto viene del acuerdo final de paz, firmado en el 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP. El objetivo era básico, pero enorme. Me acuerdo, yo cuando estaba en sexto, digamos, que esto fue algo Importante sí, para nuestro país. Importante, fue tan así que en el 2016 implementaron la materia de cátedra de paz. Digamos, era ponerle fin a la guerra más larga del continente. Bueno, el acuerdo de paz tiene varias metas, que es la desmovilización y desarme de las FARC-EP, reincorporación a la vida civil, reforma rural, participación política, garantías de seguridad y el componente estrella, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde está metida la JEP. El punto más poderoso es que las víctimas se pusieron en el centro, no las dejaron como adorno, sino como el eje estructural. Y por eso se creó la JEP, para que las víctimas obtuvieran verdad y reparación y para que los responsables de crímenes graves no quedaran sin responder. Listo, ahora sí, entremos a nuestro caso, al caso 07. Ese macrocaso estudia los crímenes cometidos contra firmantes del acuerdo de paz dentro de la dejación de armas.
O sea, personas que ya habían entregado sus armas, que estaban en proceso de reincorporación, pero aún así fueron víctimas de homicidios, amenazas, persecución y violencia estructural. Bueno, te vamos a entrar en el corazón de esto, en ese episodio, pues. Pero sí, veníamos hablando de la JEP, de la FARC-EP y de la Puerta de Paz. Entonces, todo eso tiene un punto crítico que se investiga en profundidad en la JEP. Y es justo lo que recoge el macrocaso 07. Sí, y este macrocaso es fuerte, delicado y también absolutamente necesario, porque se concentra en una de las afectaciones más dolorosas del conflicto armado: la utilización de niños, niñas y adolescentes dentro de las filas de las FARC. Y ojo, con algo técnico. La JEP no lo llama simplemente reclutamiento. Ese es el término general que usamos todos, pero jurídicamente lo define como utilización y reclutamiento de menores de 18 años en hostilidades, una violación grave de derecho internacional humanitario, un crimen de guerra, es un crimen de guerra. Exacto, y lo que la JEP busca en este macrocaso es entender cómo fue la práctica, quiénes dieron la orden, por qué se volvió sistemática y qué implicó para miles de vidas que apenas estaban empezando. Aquí me anda preguntando, ¿qué investiga exactamente el macrocaso 07? El macrocaso 07 investiga hechos cometidos por la FARC-EP desde 1978 hasta el 2016 relacionados con menores de edad que fueron reclutados, utilizados en actividades militares, obligados a vivir en campamentos, expuestos a ataques militares y, en muchos casos, víctimas de violencia sexual, embarazos forzados y abortos forzados. La JEP analiza patrones, no hechos aislados, sino patrones criminales dentro de la estructura de mando. Eso significa, era una práctica generalizada, se daba por órdenes superiores, había normas internas que lo permitían, se sabía y aún así se hacía. Y hasta ahora lo que ha encontrado la JEP es que sí hubo práctica sistemática en varias estructuras de la FARC, donde menores de 18 años fueron incorporados y puestos en riesgo permanentemente. ¿Por qué la FARC-EP vincula a menores de edad? Aquí es donde la JEP hace un análisis histórico y estructural. No es justificar, es entender para poder juzgar con precisión. Las FARC-EP vinculaban menores por varias razones: porque eran fáciles de convencer o presionar, porque crecían en zonas donde la guerrilla tenía control territorial y estatal, porque al estar aislados no tenían muchas opciones de vida, y por una lógica interna donde se veía como normal que un joven estuviera en las filas. Aquí también se ve que muchos de estos vinculamientos eran en zonas rurales o donde habían comunidades indígenas o comunidades afro, donde no llegaba el Estado. Donde mi tío llegaba, por decirlo así. Pero lo normal no se justifica nada. Incorporar a un niño o una niña a una guerra es romperle la vida. Y eso es lo que este macrocaso trata de mostrar, la dimensión humana detrás de estas cifras. Las voces de las víctimas, una verdad necesaria. Algo que la JEP ha hecho muy bien es escuchar testimonios, y ahí salen cosas durísimas. Muchos niños entraban con 12, 13, 14 años. Algunos ni sabían disparar, pero igual cargaban fusiles más grandes que ellos. Y lo peor, aún, muchos nunca tuvieron la opción de decir no. A veces eran llevados bajo engaños, otras veces bajo amenazas, otras porque sus familiares no tenían cómo protegerlos. Digamos, ellos usaban la técnica de que, lo que mencionó ahorita Laura, digamos, iban a lugares rurales donde no había estado, te prometían lo básico que es para nosotros, una crema dental, un jabón para bañarse, eso lo ilusionaban a esos niños con eso, y se los llevaban. También les prometían a veces ir a trabajar o ir a estudiar, y muchos los llevaban con estos engaños. Pero bueno, la JEP ha recibido informes donde se explica que muchos menores eran usados como mensajeros, cuidadores de campamentos, informantes, cocineros y en combates directos. Todo eso en el marco de derecho internacional humanitario es utilización prohibida. Y cuando se examina en conjunto se ve que no fue un accidente ni una excepción, fue una práctica persistente durante décadas. Digamos, esto fue décadas tras décadas tras décadas. 50 años. Te vamos a ver violencia de género dentro de estos campamentos, dentro de estos reclutamientos. Y aquí hay un punto que no se puede saltar: la situación de las niñas y las adolescentes. La JEP ha recibido testimonios de embarazos forzados, anticoncepción obligatoria, abortos forzados y relaciones impuestas por superiores, porque si tú eras mujer, eras obligada a ser la mujer de cualquier combatiente que te pusieran. Dios. Y esto agrava el crimen. No es solo el reclutamiento, es dentro de ese reclutamiento se configuraron violencias basadas en género, que dejaron daños físicos y emocionales profundos. Por eso, este macrocaso tiene un enfoque diferencial. Las afectaciones no fueron iguales para todos. Y responsabilidades y cadenas de mando. Entonces, vení, otra pregunta clave de la JEP. ¿Quién sabía? ¿Quién autorizó esto? Digamos, ¿quién permitió que esto pasara?
Y ahí entra el tema de los máximos responsables. La JEP nos trae detrás del guerrillero raso que tenía 16 años y estaba metido en la guerra. No. La JEP apunta a quienes dirigían estructuras, dictaban normas, toleraban el reclutamiento o incluso lo incentivaban. Es justicia con enfoque estructural, no busca castigar de manera simbólica, sino entender cómo funcionó la organización para que eso ocurriera y quiénes deben responder. Entonces aquí entra como la importancia para el presente y el futuro. Este macrocaso no es solo recordar lo que pasó, es para garantizar que no se repita, que los menores de las zonas rurales hoy no vuelvan a ser el blanco de los grupos armados. Y también es un mensaje para futuras negociaciones. Si un proceso de paz quiere funcionar, tiene que reconocer el daño a las víctimas más vulnerables, los niños, niñas, que nunca debieron estar en medio de esa guerra. Este macrocaso deja algo muy claro. Un país que no protege a sus niños, no protege su futuro. ¿Qué viene después de eso, dentro de este macrocaso? Después de establecer patrones, la JEP hace imputaciones, escucha versiones voluntarias y después propone sanciones propias que combinan responsabilidad, verdad y reparación. Sanciones restaurativas, no simplemente punitivas. El objetivo es que quienes participaron reconozcan y daños, aporten verdad plena y se sometan a medidas que beneficien directamente a la víctima y a los territorios. Este es un proceso lento, pero necesario. Para cerrar estas heridas requiere tiempo, pero sobre todo requiere verdad. Aquí lo que hace la JEP es que los máximos responsables hagan trabajo comunitario, llamado TOA, dentro de esos territorios, lo que es reparar a las víctimas y trabajar de entre 5 a 8 años, dependiendo de este delito, entre comillas, de la JEP, que le impone la JEP. Y bueno, pues, ese macrocaso 07 contó con claridad y con todo el respeto que merece. Una de las investigaciones más sensibles y profundas de la JEP. Una historia dolorosa, sí, pero necesaria para reconstruir nuestro país. Un país que sea distinto. Porque si algo nos enseña el macrocaso es que la guerra se cobra en la infancia y esa deuda tenemos que saldarla con verdad y con memoria. Espero que este episodio les haya gustado, fue un tema sensible, pero creo que fuimos respetuosos y fue exactamente necesario, porque necesitamos conocer la verdad de nuestras víctimas. ¿Ve eso qué fue? La finalización del episodio, gente. Espero que lo veamos en el próximo episodio. Recuerden que la próxima semana vamos a traer a Cali P. Entonces, chao. Chao. Chao.